Hola, buenas tardes, hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Yurey Valera y bueno, creo que designada por unanimidad a hablarles un poco de lo que es la gestión emocional y educarnos, porque creo que el tema de educarnos en ese aspecto es fundamental, sobre todo para los adultos. Y bueno, empecemos. Empecemos, Ana. Pues esa rumia mental que no me deja y tengo siempre ocupada la mente en ese problema que tuve ayer, el que tuve antier, el problema con mi pareja y me enfoco y empiezo a pelicularme y me hago todo un rollo y luego no encuentro cómo salir de ahí. Y esa emoción, pues obviamente me va a traer dolor de cabeza. ¿Por qué creen que da hipertensión? Me tensiono tanto, hiper es grandeza y tensión, me tensiono tanto que mi metabolismo tiene que responder de alguna manera y el cerebro siempre va a buscar, siendo un circuito de alta tecnología energética, no quemarse, entonces el posible es mandar un dolor o una enfermedad. Sí, señor, exactamente. Mira, Brenda, Entonces, antes de la práctica estoy viendo una pregunta de Sandra Elizabeth que dice si se somatiza. Claro que se somatiza la enfermedad. Le das tanta energía a ese pensamiento se convierte en emoción, esa emoción se convierte en sentimiento y empiezas a generarle tanta energía y tanta presión que el cuerpo la tiene que botar. Y esa somatización es cuando, increíblemente, la gente dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Es cuando está sanando. Cuando está sanando es que el cuerpo muestra el dolor. Y un ejemplo muy práctico es cuando tú te accidentas en una moto y te llevan a cirugía, cuando te duele más el postoperatorio, ¿verdad? Que te está recuperando, por eso el cuerpo te duele, ¿por qué? Porque necesita descanso. Entonces la reacción del cuerpo es descansa para que puedas generar una cura más efectiva. Siempre que aparece la enfermedad, estoy en proceso de sanación. qué interesante eso que nos Aunque no comentas. parezca, aunque no parezca, aunque digamos, pero ¿por qué a mí ahora me pasa esto? Me lo viví hace poco, bueno, empezando el año y de verdad fue un proceso bastante duro, pero sí, después lo entendí. Sí, es que siempre se entiende es después de que tenemos las dolencias, después de que padecemos de algo. Sí, porque con Siempre es dolor, por así. ejemplo, para ese momento, cuando me pasó, con dolor es mentira que puedes llegar a un, no, o sea, no puedes. O es muy difícil poder llegar a una respuesta que te lleve al origen de lo que sucede. Con dolor es mentira. Y de verdad que Mira, yo tenía muchísimo dolor físico. chicas, por acá nos preguntan que si es como entrar en conciencia con la enfermedad. Es una manera de tomar conciencia de que algo está pasando en mí para que mi cuerpo se enferme. En vez de irnos a la confrontación, debemos de respirar. Es decir, ¿por qué me habrá dicho bruta? Pero es que es visceral. Hay un libro que se habla de pensamientos rápidos y pensamientos lentos, que nos habla de que estos pensamientos rápidos pues, no gastan energía porque son viscerales. Los tengo y respondo, como cuando te dicen 2 por 2, y tú contestas 4. Así hacemos. Pero cuando yo me paro y digo, sé por qué me habrá tratado así, entre otras cosas la pareja hace una relación espejo, me está mostrando una herida. Y cuando yo voy al trasfondo me encuentro que papá y mamá de pequeño iban a por mis notas y decían, pero usted sí es muy bruto, las pobres calificaciones son las suyas, no se parece al hijo de fulano. Entonces esa etiqueta que me pusieron de pequeño me la dice acá mi esposo y yo paro. Lo que yo debo hacer es respirar, hacer un stop, poner mi pensamiento más lento y poner límites. Eso sí es importante en relaciones de pareja, en relaciones con los hijos y decirles, mira, no entiendo por qué me estás tratando de bruta. Porque si vamos a empezar a respetarnos, esta relación se va a acabar. Entonces, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Paramos esta discusión, cuando estés tranquilo, volvemos, porque estamos sacando de nuestras emociones, cuando aprendas a respetarnos, como tu pareja, como tu igual, como la persona que está contigo, sacando un propósito de vida adelante, volvemos a hablar. O si no sabes qué voy a hacer, me voy a ir, y luego te va a costar mucho trabajo recuperarme porque vas a tener que hacer no sé cuántas cosas, darme regalos y volver a hacer que yo confíe en que no vas a ser grosero conmigo. Y cuando eso se dé, aplicarlo, porque es que si yo no aplico lo que dije que iba a aplicar como correctivo, de manera esta puedo hacerle lo que quiera, me amenaza, pero no hace nada. Eso sí es algo fundamental. Sí. Bueno, Sí, claro.
el tema es llegar a ese punto en que tú de verdad te tranquilices y puedas conversarlo. No es que te tranquilices y vuelves a... O sea, ahí perdimos todo. Y suele pasar. A veces, claro, pero suele pasar que tú llegas y respiraste, te sentaste, lo que acabamos de hacer. Pero al volver a tomar ese pensamiento, o sea, al volver atrás con la situación, vuelve de nuevo. Entonces ahí te permites volver a estar como estuviste en ese momento, o realmente vas a tomar la decisión de estar tranquilo, de no seguir liberando cortisol y poder conversar. Y mira que Fíjate que esto de regulación, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Esto de regulación me hace, por supuesto, en el manejo de habilidades, me hace acordarme de un término muy importante, y es el que me gustaría que Yurei me defina, que es el de la inteligencia emocional. Ahí va. Mira, la inteligencia emocional no es más que aprender justamente lo que acabas de decir, a regularnos, mejor dicho, antes de regularnos, a identificar qué pasa en nuestro cuerpo cuando sentimos lo que sentimos, sea lo que sea. Entonces, ya que estamos hablando de un tema de discusión, vamos a tomar este mismo ejemplo. Estamos discutiendo X, hay rabia. Entonces, ¿qué siente mi cuerpo cuando hay rabia? O me acordé de X persona o X situación y me dio ganas de llorar. Entramos en tristeza, chévere. ¿Y qué siente mi cuerpo aparte de ganas de llorar? Porque no es solamente el tema de llorar, ¿no? Como tal, sino ¿qué más siente mi cuerpo? O cuando entramos en miedo. Y esta emoción, miren que se las trae, porque muchas veces no sabemos cómo reconocer el miedo en el cuerpo. Entonces sí, sabemos que cuando tenemos rabia, no sé, ¿cómo la sientes tú, Brenda? Cuando tienes rabia. ¿Qué sientes? Bueno, puedo sentirme agitada, con la frecuencia cardíaca seguramente acelerada, ¿verdad? Entonces, ahí hay cambios, ¿verdad? Corporalmente siempre uno, qué sé yo, me pongo roja. O sea, son cuestiones que se pueden incluso hasta notar. Entonces, mira que en esto de la gestión emocional se pueden notar, o sea, otras personas lo pueden notar. Sí, exactamente, sí. Sí, entonces ese es el detalle. Vas a aprender cómo reconocer cada emoción en tu cuerpo, cada vez que se presenta. El tema es que estemos atentos. Estar atentos a, ok, acabo de ver a una amiga que tenía muchísimo tiempo sin ver, qué bella, ¡ay, qué chévere! Nos abrazamos, nos vamos a tomarnos un café. Ajá. ¿Qué estás sintiendo en ese momento? Alegría, emociones de felicidad. Entonces, exacto. ¿Y qué siente el cuerpo en ese momento? Entonces, eso es lo primero que debemos aprender. Con la inteligencia emocional, aprender a reconocer en el cuerpo lo que sentimos. Sí, y es tan importante eso. Fundamental. Sí, porque siempre es sumamente importante. La emoción siempre precede al pensamiento también. Y además que con ella, aparte de aprender las habilidades para poder gestionar las emociones, porque esa es una habilidad. Sí, una habilidad que se puede aprender. Una habilidad que se practica. Sí, se aprende, pero con la práctica. Disculpen, acá tienen una pregunta bien importante. Y nos dicen, ¿y cómo consideras que debemos mencionar el reconocer esa emoción para que se pueda evitar un aumento de cortisol? Ok, con lo del aumento de cortisol, es la rabia la que hace que se libere. Hay un tema allí, como les expliqué temprano, o hace ratito, la rabia se presenta. Máximo 2 minutos.
con cualquier emoción. Máximo 2 minutos, ponle 3 si tú quieres, que se extendió la cosa, bien. El tema es que no te quedes pegado en la situación. Y cuando nos quedamos pegados es mentalmente. Ahí no hay de otra. Es rumiar de nuevo. Entonces esa mente rumiante otra vez y otra vez y otra vez y otra vez con la situación. Y pasas todo el día en eso. Entonces no es posible que sean las 4:30 de la tarde, ahorita acá en Venezuela, y son las 10 de la noche y tú todavía andas por lo que te pasó a las 4. No, no tiene sentido. No tiene sentido que entonces te quedes allí liberando cortisol, y no solamente a las 10 de la noche, sino que son las 10:30, te acostaste a dormir y el cuerpo lo sigue liberando durante unas horas que en este momento no recuerdo. No sé si, Ana, tú lo tienes en este momento más claro. Lo del cortisol. Pero sí, yo sé que la capacidad, de aprender, comprender y gestionar mis emociones propias y la de los demás, y ponerme también en empatía con el otro, entender que el otro tiene sus altas y sus bajas y tiene sus problemas, porque si yo puedo decir, no, en mi mundo yo tengo estos problemas, pero el otro también tiene sus problemas. Y aquí cuando hablamos del cortisol, también hay algo bien interesante, y es desde dónde yo estoy actuando, y solemos actuar desde el niño herido. Entonces, cuando yo actúo desde niño, siempre estoy en la posición de juzgar al otro, de decir que es el otro, es mamá, es papá, y de que culpa a papá y mamá, que tenían una serie de inconvenientes y trastornos y no pudieron darme amor, cariño y seguridad. Entonces, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que van por el mundo hiriendo al otro, tratando mal al otro, y la excusa es papá y mamá no estuvieron y papá y mamá fueron egoístas. Pero yo ahora soy grande y puedo responsabilizarme. Entonces, empiezo a actuar desde el niño. Créanme que cuando yo empiezo a actuar desde el adulto, como adulto me responsabilizo. Ahora, una cosa es que me guste como adulto, porque con claridad voy a responsabilizarme. Si a mí me estafan, no voy a estar muerta de la risa, pero con responsabilidad voy a asumir por qué me estafaron y voy a ver dónde está la estafa. Pero no voy a decir, no, es que mire, yo soy más de mala, siempre me pasaba lo mismo. Mi papá le daba a mis hermanos y yo era el estafado hasta para que me dieran una lonchera. Mi pareja me quitaba el sueldo, y empiezo a buscar una cantidad de razones afuera con el fin de no responsabilizarme de la acción presente. Entonces, en esto la inteligencia emocional es básico orientar al paciente también desde dónde estás actuando, y aquí es donde es tan importante, por ejemplo, hacer la rueda de la vida, buscar dejar que el cliente hable y también mirar cuál es esa queja activa de lo que se está quejando. Esa queja activa a mí me dice mucho de esa persona. Claro, el tema es que aprendamos a saber o a identificar que estamos actuando desde el niño. Pero ya eso es otro tema. Lo podemos proponer como un live si ustedes quieren. Voten si quieren, qué tema quieren que tratemos. Claro. Me estabas preguntando los tiempos, ¿no? El tiempo del cortisol es en la noche, que se calma con los círculos circadianos. Entonces en la noche voy a estar con un cortisol estable, y en la mañana se va a activar. ¿Por qué? Porque me sé el mecanismo, la hormona que me va a mantener en alerta. Imagínense que yo vaya por la calle, que nos pasa muchas veces cuando vamos a cruzar una esquina, y lo vaya a hacer a la loca, como solemos decir, y de repente la alerta me avisa que escuchó el ruido de un motor. Pues paro, y ahí no hay el accidente. Entonces es como tal una hormona indispensable. ¿Cuándo empieza a ser el problema? Cuando mis miedos, cuando mi ansiedad, cuando mi angustia, cuando mi depresión la dispara. Entonces voy a sufrir episodios de tener un vientre, ya esta parte digestiva, ¿no? Tener un vientre abultado, la microbiota va a sufrir, voy a sufrir de insomnio, y cuando sufro de insomnio, ¿qué hago? Que voy a trasladar el cortisol a mis horas nocturnas. Y con todo este embrollo, mi metabolismo y mi sistema inmune se enloquecen y se desequilibran, y aquí soy presa de cualquier cosa, ira, rabia, violencia, porque no estoy respetando esa parte tan importante de mi vida. Ahora, otra cosa es que liberemos lo contrario, la oxitocina, y vivamos felices. Sí, porque cada emoción te genera, por supuesto. Felices, hay que aprender a gestionar primero, porque si no, eso no va a pasar. Entonces, aprendamos a identificar en el cuerpo con cada emoción qué es lo que sentimos. Y para eso, yo les recomiendo que puedan llevar un diario. Resulta que hoy, cuando discutí me sentí de esta forma, lo sentí de esta manera, lo sentí en tal lugar, y también cuáles fueron mis pensamientos. Incluso ese fue mi publicación de hoy.
temprano publiqué una técnica llamada ventilación emocional, que es para aprender a liberar esas emociones. Entonces se pueden pasar por la cuenta, pueden verlo, es la última publicación, para que puedan ir aprendiendo a gestionar de esta manera al menos. Pero para gestionar, recuerden que lo primero es aprender a reconocer las emociones en el cuerpo. Esa es la base de la inteligencia emocional. Por aquí tienes una pregunta, pero no la veo muy concreta. Preguntan cuáles son los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas para no estar en inteligencia emocional? Quizás se la pregunta. Porque son tan diversos. Exactamente. Pero pudiera ¿Cómo ayudarías tú a una persona a que desarrollara una mayor conciencia en sus emociones y gestionarlas de una manera efectiva? Como les estoy diciendo, o sea, tienen, en primer lugar, aprender a reconocerlo en el cuerpo. Okay. Entonces ok, ¿qué estoy sintiendo? Me peleé con mi jefe. Chévere, me peleé con mi jefe, con un compañero de trabajo, con alguien en la calle, iba cruzando la calle, no importa. ¿Qué sentí? Y ¿qué pensé además? Pero eso viene luego. Es primero, ¿qué sentí y dónde lo sentí? Entonces, por ejemplo, con la rabia, vamos a sentir así como un fuego de la cintura hacia arriba. Entonces te calientas. ¿A quién le pasa que se le calientan las orejas, por ejemplo? Uy, a mí. Yo recuerdo, sí, claro, se le calientan las orejas. Sientes esto prensado, además, cuello. Sí, existe una tensión muscular también allí que en ese momento se dispara. Sí, claro, por eso. Entonces es el cuerpo tensionado. Entonces, imagínense entonces cuando ustedes se quedan, o cuando nos quedamos, con ese me peleé con no sé quién, me dice, yo debía haberle dicho, ¿por qué no le dije tal cosa? Y nos quedamos pegados pensando en eso. Mira, también me acordar de algo. Alguien alguna vez que estamos hablando de emociones se dice, y es que yo me pongo como un tití y me voy a donde la otra persona. Ya me pongo como un tití, como un mico tití, me voy encima de otra persona. O sea, no logro controlar mis emociones. Eso pasa. O sea, por Dios, ¿a cuántos nos pasó antes de llegar a este punto? Nos peleábamos con alguien y, o sea, sapos y culebras por la boca que salían. Para quienes somos un poco más explosivos. Yo, por ejemplo, entonces era decir cualquier cosa y, bueno, después podía llegar el arrepentimiento, después lo que sea, no importa. Pero, a ver, ¿qué hicimos en esos momentos de mucha rabia? Y es justamente a lo que yo quiero crear con esto, o sea, educación emocional para evitar que lleguemos a ese punto, para evitar que volvamos a explotar con alguien, con quien sea, no importa, así sea con mi mascota, que el pobrecito, viene el perrito, se te acerca y quiere tu cariño, y quiere cariño tuyo, y resulta que tú estás, no sé, de malas o no lo viste, y le sales con una patada al perro, al pobrecito, el perro, el gato, no sé, el lorito, la mascota que tenga. Es eso lo importante de aprender a gestionar, para que nadie pague por tu inadecuada gestión, y porque ni siquiera tú mismo sabes cómo gestionarlo. Estemos claros, no sabemos, no lo sabemos porque no nos enseñaron. Es como cuando nos enseñan a leer. Sabemos leer porque alguien nos enseñó. Sí. A mí me enseñó a leer mi mamá, entonces antes de yo entrar al colegio ya yo sabía leer, pero me lo enseñaron. Quien haya sido, el colegio, en casa, la nana, no sé quién haya sido, pero alguien nos enseñó. Nos enseñaron a cruzar la calle, nos enseñaron a ir al baño, a bañarnos, a lo que sea. Pero en esto no. En esto somos, como yo le llamo, analfabetas emocionales. Y puede sonar muy duro, pero sí, es así. Es así hasta el momento en que tomamos la decisión de encargarnos de nosotros y aprender a hacerlo diferente. Entonces, allí está la diferencia. Entrar en la conciencia, que alguien mencionaba ya hace rato,
entrar en conciencia no de la enfermedad, sino de lo que estás sintiendo para poder hacerlo diferente de como lo has hecho toda tu vida, independientemente de cómo haya sido. Es ahora hacerlo diferente, y el diferente en este caso es hacerlo de una manera adecuada, a menos que aquí haya alguien que tal vez hijo de psicólogos o psiquiatras, algún terapeuta que le haya enseñado a hacerlo de la manera adecuada. Chévere, si lo aprendieron así, pues bienvenidos, entonces compartan con nosotros también sus herramientas, pero por lo general no es así, por lo general no suele ser así. Entonces lo vamos aprendiendo con el tiempo, y cuando vamos conociendo cualquier cantidad de personas, de lugares y de herramientas, pues entonces ahí vamos decidiendo qué tomamos y qué decidimos aplicar en nuestra vida. Mira, Judy, me interesa, perdón, Brenda, ¿qué decías? No, creo que te vi que estás levantando la mano. Sí, se me fue hasta la que le iba a decir. Pero mira que lo interesante, nosotros los seres humanos somos una raza que está en proceso constante de evolución. Si tú miras a nuestros hermanitos inferiores, como la evolución del león y el tigre, pasa que podemos decir que están estáticos, mientras que nosotros día a día estamos cambiando en diferentes etapas. Estamos primero como un embrión, luego hacia el bebé, vamos naciendo y vamos cambiando una cantidad de etapas, y cada etapa va trayendo su propio ki a la espalda que tenemos que ir desarrollando. Y pues creo que quien vivimos en el planeta Tierra y que no se haya dado cuenta que el 2012 para acá venimos en un avance vertiginoso de tecnología y de nuevas herramientas que nos están abriendo los ojos hacia eso que no podíamos visualizar. Y aunque el Quantzlai y la nueva medicina germánica, que es la cuna y la biodecodificación están desde la década de los 80, no eran herramientas que estuviéramos publicitadas. Es más, ahora no las publicitan tanto, pero hay un voz a voz y las redes sociales se están encargando de llevarlas. Esas nuevas herramientas están sacando y diciendo, somos analfabetas en el manejo de emociones, somos analfabetas cuando tenemos un ki completo, somos seres completos, tenemos una tecnología biológica única y sagrada que nos permite co-crear con nuestro Dios creador. Y esto es independiente a si yo soy católico, si soy budista. Creo que cualquier persona, independientemente de la religión que tenga, sabe que hay alguien que nos creó, que obviamente es superior a nosotros, y ese ser nos puso completico. No es que a este le puso un cerebro diferente y le dio determinadas herramientas, no. Entonces aquí donde entra el Huachín, nos empieza a decir, mira, visibiliza lo que tienes ahí adentro, dentro de la inteligencia emocional, porque en realidad nosotros no estamos enseñando nada, estamos haciendo visible unas herramientas que tenemos y que todo el mundo tiene. Aquí es aprender a utilizarlas, aprender a manejarlas, siempre aprender a visibilizar mediante gestión emocional, inteligencia emocional, llámese PNL, llámese Gestal, donde yo quiera ir y salir de un punto donde me encuentro totalmente en zona de confort y estancada. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, allí también. Ajá, dime. Ajá. ¿Cómo abordarías tú, por ejemplo, una persona que se está mostrando la resistencia a explorar las emociones, a explorar sus propias emociones? Dios mío, eso pasa cada rato. No sabes cuánto nos resistimos a cambiar. O sea, es impresionante cómo el ser humano en general se resiste al cambio. Les voy a poner un ejemplo clarísimo, clarísimo para mí y tal vez para muchos. Estoy en una clase, las terminé hace poco, y cuando son varias clases, me doy cuenta que desde el primer día todos se sientan en el mismo lugar. Hoy llego y me siento en esta silla, y las 4 o 5 clases siguientes en el mismo lugar, todos. O sea, es una cosa impresionante. Y el que por alguna u otra razón no se sentó en el mismo lugar fue porque alguien le quitó el puesto y decidió sentarse ahí. Entonces son estas 2 personas que por algo no se sentaron en el mismo sitio. Entonces ya por ahí imagínate, ¿no? O sea, resistimos el cambio. Sí. Y así tomamos la misma vía para el trabajo todos los días. Cuando tenemos hasta 4 maneras de llegar, no, pero es esa. Es de esa forma. Podemos hacer, ojo, una cosa son las rutinas, que debemos tenerlas, y otra cosa es ser
demasiado cuadrado, gringolas aquí, y no permitirnos hacer las cosas de una manera diferente, aunque el resultado nos va a dar el mismo, pero podemos hacer las cosas diferentes. Entonces, esto con el cambio, me salí un poquito, porque eso también puede ser tema de otro live. Ustedes dirán si lo quieren, porque de verdad nos resistimos mucho al cambio. Entonces, ¿cómo manejar esto? Es darle espacio a la persona para que pueda paso a paso abrirse a hacer las cosas de una manera distinta, porque quiere, si está llegando a mí o a cualquier terapeuta o a un psicólogo es porque quiere cambiar, es porque quiere hacerlo diferente y tal vez no sabe cómo, y por lo general no lo sabemos. Entonces, porque yo les puedo contar, aquí voy a hacer un paréntesis, en este momento yo les puedo contar que yo, antes de tener toda esta información, yo estaba perdida, porque entonces no sabes cómo gestionar, o sea, no tienes ni idea. Yo no tenía idea de cómo manejarme. Entonces, en cuanto a la rabia, les comenté hace rato que yo era muy explosiva. Entonces, era a cada rato, ladrando a cada rato, como yo coloquialmente le digo, o sea, ladraba a cada rato. Cuando pasaba algo, entonces si sabes que eso que estás haciendo no está bien, pero tampoco tienes idea de cómo. Yo lo sabía. Yo sabía que esa impulsividad no estaba bien, pero tampoco yo sabía cómo regularlo. No tenía ni idea. No sabía cómo evitar no responderle a alguien. Entonces, y ese tema que tú dices allí, o sea, no es reprimirse la emoción tampoco. No es reprimirse tampoco la emoción. Porque una cosa de manejar las emociones no es reprimirse tampoco la emoción. Pero aquí, ya hago un paréntesis aquí rapidito, ¿verdad? Porque ya me comentó que en el momento de la preadolescencia, adolescencia, adultez son distintos los contextos para poder manejar el temperamento y de las emociones. Sí, o sea, pero son cuestiones de educación. Hay que educar al niño, de verdad, a que... enseñarle como que vamos a calmarnos, o sea, a hablarle, estar sereno, porque desde que el adulto está sereno, en cambio imagínate tú agitado diciéndole, cálmate, cálmate, o sea, no puedes, o sea, tiene que con la serenidad transmitirle también eso al niño o al adolescente, sobre todo los adolescentes que están siempre con reacciones, ¿verdad? Para poder entonces que él ceda o que ella ceda. Pero es irle enseñando uno como adulto desde pequeño, ¿verdad? Todo eso. Y eso es regulación. Pero para eso, exactamente, y para eso somos los adultos los que tenemos que aprender primero. Porque podemos enseñar a los niños, ellos aprenden muy fácil. Entonces, hoy podemos estar nosotras tres en un lugar, en un espacio abierto, cerrado, no importa. Nos vamos a un kinder, por ejemplo, bueno, la docente guía la cosa, entonces Brenda se puede ir a un kinder, hoy chévere, y les enseña a los niños cómo aprender a gestionarse, y ellos van a llegar al día siguiente, a los 2 días, a clase de nuevo, haciendo exactamente lo mismo, porque los niños siguen patrones, y van a seguir haciendo lo que ven en casa. Entonces, de nada sirve que sea el docente o el terapeuta, quien sea, que guíe a los niños cuando lleguen a casa y con quienes vivan les enseñen, les sigan enseñando lo mismo que están viendo. No tiene sentido, porque la educación viene de hogar. Entonces el colegio refuerza. El colegio, más que educar, es formar. El colegio forma, da una formación académica, pero la educación, y en este caso la educación emocional, también tiene que venir de casa, también tiene que venir de hogar. Y por eso mismo los adultos somos los que debemos aprender primero a gestionarnos para que con el ejemplo le entreguemos esa información a los niños. Porque nada hago con yo llegar a mi casa hoy, estoy llorando. No, pero viene el niño, no me puede ver llorar, no puedo.
Eso no está bien, porque le enseñas al niño que entonces no puede reprimirse, le enseñas al niño a reprimirse, no solo el llanto, sino lo que sea que sienta. Entonces viene alguien y va a hacer en algún momento eso que vio. No, me calmo, no puedo, porque no se lo va a permitir, porque fue lo que vio en casa. Entonces, de nuevo, los adultos somos los que debemos aprender a gestionarnos primero para luego enseñárselo a ellos. Y no solo con palabras y no solo diciéndoles, sino con el ejemplo, porque los niños siguen patrones. Y Lo que es eso muy es... importante, Diana, Diana. continuando. que es muy importante también enseñarle al niño que vea también con nuestro ejemplo el entorno, y el entorno a veces implica si hay que dejar de visitar la familia porque hay inconvenientes, alejarnos. Si hay situaciones con amigos que son tóxicos, negativos, alejarnos, porque el entorno en que yo me muevo se mueve mis hijos, se mueve mi familia. Entonces tenemos que en esta parte también ser impecables. Esa impecabilidad debemos llevarla y que el niño aprenda que el hecho de que no pueda tener una amistad no significa que sea enemistad, que puedo saludarlo, si esa persona necesita mi ayuda se la puedo dar, pero que no puedo estar cerca de una persona que es negativa, que siempre que yo estoy siendo positivo quiero crear algo, él no está en el mismo tono que yo estoy. El entorno es muy importante también ayudarle a los niños a que lo aprendan a atraer a su espacio, porque si no el niño se va a hacer amigo de cualquiera, el niño va a estar en medio de familiares tóxicos y pues desafortunadamente cuando hablamos de familia y decimos tóxico y dicen, ay, pero qué horrible ver eso. No, somos tóxicos y nosotros mismos hemos sido tóxicos para otras personas. Claro, pero el tema, vamos de nuevo, somos los adultos los que debemos aprender a poner límites. Entonces, ¿qué hago yo abriéndole la puerta a la vecina para que entre a mi casa cuando empieza con la quejadera? Y entonces empieza. Y hoy fui, y no, el país está horrible, ojo, al menos los que vivimos en Venezuela, ¿no? Entonces esto es tema diario. El país no sirve, no, o sea, ¿para qué? Entonces, el niño escuchando eso, y yo que no le pongo límites a la vecina, ¿cómo pretenden que el niño le ponga límites al resto a sus compañeros, a sus amigos, etc.? No puedo. Entonces, yo sigo permitiendo, como yo le llamo, la basura, ser la basura, ser el depósito de basura de otros. Ser el depósito de basura de otros. Mira, no, yo no puedo. Entonces, hola vecina, chévere, buenos días, que tengas una feliz semana, pero tú allá y yo aquí. Comencemos poniendo límites, entonces, los adultos, para que de esa manera, con el ejemplo, los niños lo puedan hacer. Y lo puedan hacer, por supuesto, de una manera tranquila, sin ofender, sin agredir, sin violencia, pero aprendamos nosotros primero. Hay un tema muy importante y ese me gustaría ya que entrara Ana por el tiempo, ¿verdad? Que es acerca de lo que es el enfoque de todas estas emociones, sobre todo las emociones primarias, ¿verdad? Que son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el enojo, todo eso. Desde el enfoque de la biodecodificación. ¿Cómo afecta al cuerpo? Entonces, bueno, Brenda, desde el enfoque de la biodecodificación, creo que estoy teniendo problemas con el retorno. Desde el enfoque de la biodecodificación siempre se va a interpretar por biología en la supervivencia. Entonces nuestras células aprendieron hace millones de años a tomar el oxígeno y a esa misma manera a memorizar todo lo que hacían. Por eso cuando nosotros nacemos ya tenemos una memoria. ¿Y cómo es que esa memoria y esos patrones vienen a través del ADN? O sea, lo que mi abuelo hizo, lo que mi abuelo vivió, lo que la generación séptima vivió, yo lo tengo en un banco de datos. Y en un momento determinado yo voy a reaccionar. Y vemos desde la biodecodificación, y esto también se utiliza mucho en el autoanálisis, y creo que no solamente el biodecodificador, también el psicólogo lo utiliza, y todo lo que son estas terapias complementarias, es ver cómo nosotros nos respondemos al ambiente. En la naturaleza vamos a tener otra manera de responder, que es irnos al golpe, reaccionar, huir o paralizarnos. Nosotros escuchamos muchas veces que estoy paralizada del miedo, ¿verdad?
porque allá cuando el diccionario el dinosaurio perseguía a alguno de nuestros parientes, ese pariente vio que se comió a alguien del clan y se paralizó luego del susto. Y vino el dinosaurio y cuando lo ve paralizado ve que está muerto, no se lo come, que es algo que pasa muchísimo en la naturaleza, sabemos que un animal se hace muerto. O hay personas que son muy agresivas y muy violentas y decimos, ¿por qué por cualquier cosa es conflictiva y responde de manera visceral? Es porque sus antepasados respondieron a una agresión y otros huyen. ¿Por qué? Porque sus antepasados tuvieron temor y huyeron. Entonces, desde este punto de vista siempre vamos a tener una memoria. Y esa memoria aquí me va a indicar que tengo unos patrones, pero también indica que yo, como persona, voy adquiriendo patrones. Cuando yo voy al colegio, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de nosotros las mujeres. Entonces yo veo la chica que se pone su minifalda, que los hombres la llaman, y a mí me parece que se ve tan linda, a mí no me dejan, pero adopto esa actitud, ese personaje, porque yo quiero que me vean. Es un patrón de conducta que yo voy a adoptar con el fin de llamar la atención, ¿ves? Entonces yo voy adquiriendo, también a medida que voy creciendo, ciertos patrones con el fin de que la sociedad a mí me integre. O quiero entrar a un clan de amigos, más que un clan, a un grupo de amigos, y empiezo a comportarme de esa manera. Creo que hemos tenido situaciones en que hemos amigas que se consiguieron un novio rockero y son ahorita adictas al rock. Dejan ese novio rockero y se consiguen un novio pintor y entonces se van a clases de pintura. ¿Por qué? Porque estamos siempre buscando que alguien nos dé un espacio. ¿Y por qué hacemos esto? Porque no tenemos seguridad ni confianza. Tenemos que darnos cuenta que venimos de una sociedad donde el mundo ha sido cruel con muchos de nuestros ancestros. Hasta hace 1900 la gente moría de hambre, hasta hace 1900 pasaban tantas cosas, no había tecnología. Ahorita que estemos nosotros acá viéndonos es una ganancia impresionante que podamos hacer una interacción para poder ayudarnos. Bueno, estoy escuchando un poco de ruido. A través del enfoque de la decodificación vamos a ver que esas memorias que se van trasladando me van a ser expansivas o limitantes. Porque si yo copio de un abuelo de repente el miedo a tomar decisiones, porque esta persona, su papá, cada día a tomar una decisión, se enojaban, lo limitaban. Entonces yo debo empezar a trabajar sobre esa emoción limitante. Me doy cuenta de pronto en una regresión, en una meditación, en una visualización, que se puede hacer a través de la biodecodificación, que se puede, incluso creo que Yurel puede hacer una visualización, ¿verdad? Y ver qué está pasando, un patrón que es total y absolutamente familiar, ¿verdad, Yurel? Yurel, ¿me escuchaste? Porque a través de la visualización voy a continuar. Te preguntaba que también desde la gestión emocional, la inteligencia emocional, podemos ver esos patrones y conductas que estamos adoptando de antepasados, ¿verdad? Porfa, me repites, Ana, que no logro escuchar bien, por favor. Te pregunto que desde la inteligencia emocional logramos también ver esos patrones limitantes que traemos de los ancestros, ¿verdad? Sí, pasa, claro, pero esto también creo que tiene que ver un poco más con creencias. Claro, es que tenemos creencias, hábitos, que son esas reacciones que son automáticas y que salen inesperadamente, que son las que nos están limitando. Ahora, desde el enfoque de la biodecodificación nos vamos a dar cuenta siempre de que toda enfermedad lo que está buscando es una alerta, nos está dando una alerta para que nosotros nos cuidemos. O sea, la enfermedad como tal no existe, existe una alarma.